Un saludo, mis queridos hermanos, una vez más por la gracia de Dios. Estamos aquí para tener el repaso de la lección de la escuela sabática que tiene como título El conflicto cósmico. Pero como es nuestra costumbre, quiero invitarlos para que podamos buscar la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias por darme la oportunidad de poder dar este repaso de la lección de la escuela sabática. Pido humildemente la dirección de tu Espíritu Santo. Pido humildemente que ilumines nuestra mente y que al estudiar este tema durante esta semana podamos con tu ayuda entenderlo y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar esta semana lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón o en el calcañar, dicen algunas otras versiones. En esta semana vamos a estudiar el conflicto que hay entre el bien y el mal, entre el gobierno de Dios y su enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y bueno, 14 nombres más de los cuales nos presenta las Sagradas Escrituras acerca de este enemigo tan peligroso. Y como dice la lección, este estudio del gran conflicto es el centro de nuestra teología o del estudio de la palabra del Señor. En esta semana vamos a estudiar acerca de la naturaleza de este conflicto. Y quiero decirles algo, tengo algunas citas tan maravillosas que nos van a ayudar a entender si nosotros, con la ayuda de Dios, podemos guardar la ley, porque el conflicto comenzó porque Satanás puso duda en contra del gobierno de Dios y de su ley. Puso en duda el carácter y el amor de Dios. Así que tengo algunas citas que están al final, así que lo animo a que usted vea este repaso de lección hasta el final para que usted pueda copiar estas citas. Vivimos en tiempos peligrosos. Hoy, predicadores, aún dentro de nuestra propia iglesia, dicen que es imposible guardar la ley del Señor. Y como dijimos aquí, esto es la naturaleza del conflicto. Y espero que al terminar esta lección, usted quede muy claro si de verdad cree en el espíritu de profecía y es un adventista que cree en estos libros que son importantes para nuestra iglesia. Le quedará muy claro si realmente nosotros con la ayuda de Dios podemos guardar esos mandamientos, si es importante o no. Así que lo invito a que pueda realmente terminar este estudio, escucharlo hasta el final y compartirlo con otras personas. Y a los que no son adventistas que entran a este canal, yo les suplico que puedan estudiar la palabra del Señor para que puedan quedar claros en lo referente a este terrible conflicto que se está librando y que está a punto de terminar porque el Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo. En este estudio dice que vamos a tratar de responder dos preguntas cruciales. La primera es, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de este conflicto según las Escrituras? Así que, mis queridos hermanos, será un estudio muy interesante. Yo realmente quiero suplicarle, pedirles que usted pueda copiar
estas citas maravillosas que yo voy a compartir con ustedes y que las tengo muy cerca, guardadas, porque mis queridos hermanos, les voy a dar unos consejos aquí con referente a este conflicto que creo que serán de gran ayuda espiritual. Así que comencemos el estudio fascinante de esta lección que tiene como título, ¿verdad?, el conflicto cósmico. Pero antes de entrar al día domingo, la lección también nos decía que hay personas que no creen igual que nosotros. Y hay una idea que prevalece, dice la lección de la escuela sabática en la introducción, de una parte del cristianismo donde han rechazado este conflicto que existe entre Cristo y Satanás. Y para esto me gustaría leer una cita del espíritu de profecía con referente a esta posición. Leamos la cita que está en el libro del Conflicto de los Siglos, página 497. Dice: es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que, merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su existencia. Mis queridos hermanos, estamos envueltos en una guerra y esta guerra es real. Y a nosotros nos toca decidir de qué parte de esta guerra nos ponemos. Alguien dijo que hay 3 votos para la salvación. Cristo vota que sí, este enemigo vota que no, y tú y yo tenemos el último voto para decidir. Ya estudiamos el libre albedrío, de qué parte de estos dos generales nosotros queremos ponernos, ¿verdad? Por supuesto, Cristo es el Rey de Reyes, el creador del universo. El otro es un impostor que ha calumniado el carácter de Dios, como veremos en esta lección. Muy bien, me gustaría leer una cita más que está en el espíritu de profecía para que podamos comenzar a entender cuál es la naturaleza de este conflicto. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y escuche bien la única definición de pecado. Esto es sumamente importante que usted lo remarque y lo recuerde. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior
de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Muy bien, habiendo dicho esto, entramos a estudiar el día domingo. El día domingo tiene como título: Un enemigo hizo esto. Por favor, yo le pido que usted lea todos los pasajes completos que están en esta lección. Aquí vamos a citar algunos pedazos porque si no, no tendríamos el tiempo para poder comentar esta lección de la escuela sabática. Y usted y la mayoría de las personas pues desean algo corto, cosa que es muy difícil cuando se trata de temas como estos. Pero bueno, aquí en este día se nos manda a estudiar, y qué estudio, ¿no? ¿Cuánto ha de demorar este estudio? Pero pasaremos así por encima lo que tiene que ver con la parábola de la cizaña. Aquí dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y les dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La lección remarcaba esta pregunta, la pregunta que todo el mundo se hace. Aquí está bien explicado, no tenemos por qué no entender esto, es muy sencillo y fácil. El Señor lo explicó en una forma en que hasta un niño puede entenderlo. Aquí vemos que la pregunta es, bueno, si en el campo solamente se siembra la semilla buena, ¿cómo es que hay semilla mala? Y Cristo nos va a explicar él mismo el significado de esta parábola. Muy bien, la respuesta de Cristo a esta parábola es, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la semilla, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Cristo enseñó que el campo es el mundo. Él dijo que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. No podemos agregar nada más. El Señor reveló quiénes son los que se enfrentan en este conflicto. Cristo es el que siembra la buena semilla y el enemigo es Satanás. Y aquí vemos dos clases de personas. Aquellos que son discípulos del Señor, que son la buena semilla, y aquellos que deciden ser hijos del diablo, que son la mala semilla. Suena feo, pero así está explicado en la parábola, los hijos del malo. Así que, mis queridos hermanos, entendemos entonces que Cristo es el sembrador del bien y el enemigo es el sembrador del mal. La lección nos recalca que a esta pregunta de arrancar la cizaña, el Señor dice que no, porque Él es el único que conoce los corazones. Y resulta ser, si usted ha sembrado, yo lo he hecho, pues me crié en el campo cuando estaba pequeño, cuando usted siembra una planta y esta planta brota, inmediatamente brota también una hierba mala. Lo interesante de esto es que esa hierba mala imita a la hierba buena. Si usted no tiene cuidado de verdad, puede arrancar las dos, o puede, queriendo arrancar la cizaña que se pega bien a la tierra, arrancar también su plantita o esa semilla que ha brotado y que es la buena semilla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado.
en el caso espiritual, los seres humanos nos podemos confundir. El único que puede hacer esto es el Señor, y para eso hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo, para que allí se separe la cizaña del trigo, y entonces al final Dios mandará a los ángeles para que pueda atar en manojos a esa cizaña y, como dice la parábola, ser quemada en el fuego. Y entonces se sabrá quiénes son las buenas semillas. Por ahora lo que tenemos que hacer es orar, mis queridos hermanos, y elegir nosotros, con la ayuda de Dios, ser esa buena semilla que vivirá con Cristo por la eternidad. Muy bien, sigamos adelante. Muy bien, me gustaría leer una cita más que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, una cita muy interesante. He leído este libro varias veces y nunca había puesto atención a la enseñanza que nos da, o la ampliación de la sierva del Señor con esta parábola del trigo y la cizaña. Y es que tiene que ver no solamente con el conflicto en la tierra, sino que también tenía que ver esta parábola con el conflicto en el cielo, que fue donde comenzó el pecado. Aquí dice: la enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás. ¿Qué explica esta parábola, mis queridos hermanos? El conflicto comenzó en el cielo. Satanás comenzó a calumniar a Dios y a decir que esta ley santa, justa y buena, como Dios es santo, justo y bueno, era una ley injusta que no se podía guardar, que los ángeles no necesitaban de esa ley. Y así de esta manera el engañador sembró la semilla en el cielo. Ahora, claramente dice aquí que, bueno, hubieron ángeles que decidieron irse con Satanás, que le creyeron las mentiras. Y hubieron ángeles que se quedaron del lado de Dios, pero quedaron pensando si realmente el enemigo tenía razón o no. Y nosotros sabemos, y lo saben los que estudian la palabra de Dios y leen el espíritu de profecía, que cuando Cristo finalmente fue crucificado, cuando Satanás lo crucificó a través de sus dirigentes, mis queridos hermanos, de los hijos que lo siguen a él, la cizaña, entonces los ángeles se dieron cuenta del carácter del enemigo de Dios y del carácter de amor del Señor. No se podía en ese momento arrancar la cizaña, porque si no, hubiera habido mucha confusión y duda sobre el carácter amoroso de Dios. Así que esta parábola tiene que ver con el conflicto cósmico, tanto en el cielo como en la tierra. Algo muy interesante, me resultó muy interesante poder haber descubierto esto, aprendido esto. Realmente estoy contento de que el Espíritu Santo me haya iluminado. Y puede ser que usted ya lo sabía, pero cada vez que descubro algo nuevo y cuántas cosas no sé de la palabra del Señor, me lleno de gozo porque siento que Dios está
cerca de su servidor, porque solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede iluminar, enseñar acerca de las cosas espirituales. Muy bien, sigamos con el día lunes. Muy bien, el día lunes tiene como título El origen del conflicto en la tierra. Y el primer pasaje que vamos a leer es muy importante. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Como vemos aquí, Dios creó solo cosas buenas. Y no solo buenas, sino buenas en gran manera. Por lo tanto, como leímos en la cita anterior, Él no introdujo la maldad ni el pecado en esta tierra. Aquí en el libro de Génesis, un pasaje muy conocido, nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos aquí en esta imagen este dragón. Le faltan las alas, pero posiblemente esta serpiente, que era uno de los animales más hermosos, hoy vemos una serpiente y es repugnante, pero en realidad era uno de los animales más astutos y más hermosos. Y Satanás usa esta serpiente, se disfraza de ella, la utiliza como un medium. Aquí hay cosas que nosotros no podemos entender, pero esta serpiente estaba esperando. Vale la pena destacar que solamente podían ser tentados Eva y Adán si se acercaban a ese terreno. Esta es una advertencia para nosotros, porque si nosotros vamos a un terreno donde está el enemigo, el apóstol San Pablo dice, temo que también como Eva, nosotros podamos ser engañados. Necesitamos mantenernos en Cristo Jesús. Necesitamos creer en su palabra. La lección nos explica en este día que el conflicto tiene que ver a qué y a quién creemos. Hoy nosotros tenemos su palabra y debemos creer en esa palabra. Como veremos, es lo único que nos puede ayudar para librarnos de las acechanzas de este enemigo. Un enemigo que está esperando que nosotros podamos ir a su terreno para poder engañarnos. Nosotros necesitamos mantenernos en la ciudad de refugio, así como se habían nombrado ciudades en el antiguo Israel para escapar, dice, así nosotros debemos también mantenernos en el refugio que nos da Cristo Jesús y no acercarnos a terrenos peligrosos donde el enemigo está esperando, como esperó a Eva, para engañarla. Gracias a Dios en su misericordia, esta sección del capítulo 3 se nos da la gran bendición, la promesa en el versículo 15 de que esa serpiente iba a ser aplastada por el Señor Jesús, y lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Hoy tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Satanás fue vencido. Muy bien, sigamos adelante con el día martes. El día martes tiene como título El origen del conflicto en el cielo. Y leemos aquí lo siguiente. Ezequiel capítulo 28, versículos 2 al 19. Con estos pasajes y otros más, se nos dice claramente quién era Satanás. Vemos esa foto que está allí, un artista la hizo, y en esta foto trata de ilustrar cómo era Satanás. Y podemos ver que era hermoso. Ahora, esto es un artista. Realmente lo que nos dice la Escritura es algo impresionante. Aquí se habla acerca del rey de Tiro, porque tenía cualidades que tenía Satanás. Pero después que habla de este rey, nos dice lo siguiente: hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Por supuesto que el rey de Tiro no era el sello de la perfección, pero tenía cualidades del enemigo, lleno de orgullo. Pero aquí claramente se nos está enseñando que la persona
el ángel que se describe aquí era el ángel que ahora se llama Satanás, pero que miren cómo fue creado. Dice, tú eras el sello de la perfección, lo más perfecto de lo perfecto que Dios había creado, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No solamente era una cosa hermosa, sino que dice que los primores de los tamboriles fueron creados para él. O sea que realmente era un ángel que conocía la música. Era algo, bueno, leer estos pasajes con calma nos da a entender la obra maestra que Dios hizo con este ángel. Y dice aquí que era el querubín grande y protector, estaba encargado de los ángeles celestiales. ¿Cuánto poder tenía? Y dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y ahí tenía él, dice, ese privilegio de andar en esas piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mis queridos hermanos, Satanás era el modelo de la perfección. Y entonces el pasaje sigue diciendo que a causa de la multitud de sus contrataciones, esta palabra significa calumnia, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y bueno, mis queridos hermanos, ya sabemos que ese pasaje dice que se convertirá en ceniza. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos, dice aquí, de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mala noticia para los que creen en el infierno eterno y que según ellos este ángel malo y caído, perverso, será el que se encargará de ese lugar, porque ni existirá él ni existirá un infierno eterno. Aquí claramente en estos pasajes se revela la verdadera enseñanza. Así que, mis queridos hermanos, como vemos aquí, el pecado se originó en un ángel creado perfecto, el modelo de la perfección, mis queridos hermanos. Y como nos enseña la lección, este ángel, en vez de adorar a Dios por la forma en que lo había creado, los honores y el privilegio que Dios le había dado, este ángel se rebela contra su Padre Celestial. Comienza, mis queridos hermanos, una rebelión en el cielo que dará como consecuencia su destrucción y la destrucción de una de las tercera parte de los ángeles que Dios había creado. Qué cosa tan triste. Hoy es igual. Muchas personas, en vez de agradecerle a Dios por lo que Él le da, lamentablemente deciden seguir el mismo camino que siguió Satanás, llenarse de orgullo por los favores y las bendiciones que Dios
nos ha dado. Hay personas muy hermosas, tanto femeninas como masculinas, que en vez de agradecer a Dios, utilizan todo eso para el pecado, la maldad y la vanagloria. Qué triste historia la que estamos nosotros leyendo en este momento. Un ángel creado para la bendición de los demás, un ángel que tenía los primores de los tamboriles y flautas para él, un ángel que era el modelo de la perfección, lamentablemente se llenó de celo, de envidia contra Cristo y comenzó todo esto, toda esta rebelión que nosotros estamos viendo en el mundo hoy. Muy bien, el día miércoles tiene como título Si me adoras. Estamos estudiando en este día las 3 tentaciones que utilizó Satanás para engañar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí claramente vemos nosotros que hay un conflicto y que este conflicto es entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo, entre el bien y el mal. Y como vemos aquí, la primera tentación tiene que ver con el apetito. Satanás le pregunta a nuestro Señor si eres el Hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. En otras palabras, ¿qué tiene de malo que hagas un milagro en beneficio tuyo? ¿Tienes hambre? ¿Has aguantado 40 días, 40 noches? Bueno, usa tu poder y convierte estas piedras en pan para que te alimentes. A lo que el Señor Jesús no cae en esta tentación y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así tú y yo también debemos de vivir, de toda la palabra escrita, de la palabra del Señor. Luego, Satanás ahora le cita las escrituras, pero quiere ponerle duda. Le vuelve a preguntar si eres el Hijo de Dios. Bueno, tírate abajo. Le cita el Salmo 91, ¿verdad? Donde él le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. A lo que el Señor Jesús vuelve a contestar, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y ya, la última tentación, Satanás no le dice si tú eres el Hijo de Dios. Ya esta pregunta, esta tentación, él sabía que no iba a entrampar al Señor Jesús. Él reconoce ahora que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo tenía fe en su Padre, que creía en las Escrituras. Y ahora viene la tentación que tiene más éxito en aquellos que no se aferran a la palabra del Señor. Y es el camino fácil. Satanás le dice a Jesús lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo? Vienes a recuperar el mundo, no hay problema. Yo soy el dueño de este mundo. Adán me lo entregó a mí, pero si tú lo quieres, no vamos a pelear. Yo te lo entrego todo. No vayas a la cruz, no sufras. Yo te lo voy a entregar. O sea, en otras palabras le dijo, te lo voy a hacer fácil. Pero mis queridos hermanos, detrás de esta tentación estaba la perdición eterna tuya, la de Jesús y la de aquellos que ya habían creído por fe en el Mesías. Era una tentación muy grande. Aquí muchos caemos, ¿verdad? Muchos caen. Nos gusta la cosa fácil. Por eso estamos estudiando esto. Por eso muchos se preguntan cuando viene la tentación y la prueba, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué el origen del mal? ¿Por qué si eres tan bueno suceden estas cosas? Pero, mis queridos hermanos, Jesús decidió, por ser fiel a Dios y guardar su ley, escoger el camino difícil. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo entonces le dejó y aquí
vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios, amén. Que Cristo Jesús no cayó en esas trampas, salió victorioso. Y hoy, mis queridos hermanos, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que también nosotros podemos, con la ayuda de Dios, vencer a este enemigo? Lo vamos a ver en las últimas citas que tenemos en la naturaleza de este conflicto. Así que, mis queridos hermanos, hay veces el camino es escabroso. Hay veces pasamos por sombra de muerte. Lo que sí nos ha dicho Dios y nos ha prometido es que aunque pasemos por esos momentos difíciles, Dios está con nosotros. Lo otro que tenemos que entender es que no hay nada que tú y yo hayamos sufrido que Cristo no lo haya sufrido en mayor intensidad por cada uno de nosotros. Sin embargo, en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo, si creemos y confiamos en Él, somos más que vencedores. Ahora quiero enseñarte algo en esta mañana. Cuando buscas en internet o en algún libro que se haga una ilustración, una pintura, digamos, de este conflicto, de esta tentación que hubo, normalmente vas a encontrar que se pinta a un demonio, a un ángel maléfico, tentando al Señor. Quiero decirte que eso no fue así. Esta tentación fue más difícil de lo que tú te imaginas. No creas que Satanás se presentó delante de Cristo como Satanás, sino que se presentó como un ángel enviado de Dios. ¿Cómo lo reconoció Cristo? Por las palabras que hablaba Satanás. ¿Cómo reconoció Cristo que el enemigo era ese ángel disfrazado de ángel de luz? Porque conocía y vivía de toda palabra que salía de la boca de su Padre. Si nosotros queremos vencer también, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Necesitamos creerla. No tenemos que dudar absolutamente de nada, sino confiar, como estudiamos la semana pasada, en la providencia de Dios en momentos difíciles, momentos que no podemos entender. Jamás dejar de creer que todas las cosas, los que aman a Dios, nos ayudan a bien. Déjame leerte estas citas para que veas cuán duro fue realmente la tentación por la cual pasó nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mire lo que dice esta cita. Satanás apareció ante él, nuestro Señor Jesús, como un hermoso ángel del cielo, informándole que el mensaje de Dios para él era que debía concluir su ayuno. Le dijo al Redentor que no necesitaba ayunar más, que su larga abstinencia había sido aceptada por el Padre y que ya era suficiente, que tenía libertad de realizar un milagro en su propio beneficio. ¿Cómo se dio cuenta el Señor Jesús de que ese ángel hermoso, disfrazado, era Satanás? Bueno, dice aquí, fue en sus palabras y no en su apariencia donde el Salvador reconoció al enemigo. ¿Queremos ser vencedores? Necesitamos estudiar la palabra del Señor. Si estudiamos su palabra, no vamos a ser engañados. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros realmente seamos expertos en la palabra del Señor. Muy bien, el día jueves tiene como título La naturaleza del conflicto cósmico. ¿Cuál es la naturaleza? Bueno, la lección nos dice aquí, si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Satanás hubiera sido destruido en una milésima de segundo. El problema es que Satanás puso en duda el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Puso en duda que la ley de Dios era justa y que era necesaria para los habitantes del cielo, no solo de los ángeles, sino de los otros mundos que Dios había creado. Esto ponía en peligro la estabilidad de todo el universo.
Ahora, hay una cita aquí del conflicto de los siglos que nos dice cuál era la naturaleza de este conflicto muy bien explicada. En su trato con el pecado, Dios solo podía emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles y sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas, solo estaba buscando la exaltación de sí mismo. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo, y escuche bien, y su ley perfecta. Satanás había hecho aparecer como que él mismo estaba tratando de promover el bien del universo. Todos debían llegar a entender el verdadero carácter del usurpador y su objetivo real. Debía tener tiempo para que se manifestara por medio de sus obras malignas. Y eso, mis queridos hermanos, lo entendieron todos los ángeles y el universo que no había pecado cuando Satanás finalmente mató, crucificó al Hijo de Dios. Ahí claramente quedó expuesto el carácter vil, cruel de este enemigo de Dios y por ende de todos aquellos que quieren servir al Señor. Mis queridos hermanos, realmente estamos envueltos en un conflicto terrible en donde el carácter de Dios es puesto en duda y su ley. Voy a leer algunas citas muy interesantes donde se nos dice, mis queridos hermanos, la importancia de la ley de Dios, que es el carácter de Dios. Y vamos a quedar bien claro con estas citas de que tú y yo, con la ayuda de Dios, podemos guardarla. De lo contrario, entonces estamos siguiendo las huellas de Satanás. Y también con lo que decimos debemos tener cuidado, porque también podemos creer que la ley de Dios es injusta, que no la podemos guardar, que Dios ha creado una ley que es imposible. Mis queridos hermanos, yo quiero darle un consejo después que leamos estas citas. Vamos a leerlas para darle el consejo en esta hora. Primero leamos la palabra del Señor, antes de leer las citas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira dice, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y finalmente, uno de los pasajes que está en la lección nos dice que hubo una guerra en el cielo. Ya no se pudo dar oportunidad más a Satanás de que tuviera acceso a los lugares celestiales. Y entonces Miguel, que es un título que significa quien es como Dios, ¿verdad? Hicieron una guerra en algún momento en la eternidad y prevaleció Miguel y Satanás fue expulsado aquí a la tierra. Y bueno, ya hemos estudiado en este estudio que finalmente Eva y Adán decidieron desobedecer y escuchar al enemigo de las almas, a Satanás. Ahora vamos a leer las citas que son muy interesantes. Yo les recomiendo que usted vuelva a ver el video, copie esas citas y las tenga con usted, porque hoy, aún en nuestra iglesia, hay predicadores que dicen que esa ley no se puede guardar, que es imposible, ni con la ayuda de Dios. ¿Es verdad eso? Si creemos en el espíritu de profecía, estas citas que yo les voy a dar deben ser suficientes
para que usted acepte que la ley de Dios es justa, buena y perfecta, y que con la ayuda de Dios nosotros podemos guardarla. Y es más, en esta cita que yo les voy a dar, dice que nosotros podemos llegar a ser, mis queridos hermanos, como fue Adán antes del pecado. Créelo, acéptelo o no, esto está escrito en el espíritu de profecía. Leamos esas citas. Dice, Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ningún corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. Fíjese bien, esto está en Fe y Obras, página 98. Le voy a dar un consejo. Cuando usted escucha a una persona, sea quien sea, el predicador más famoso que haya, que diga que la ley de Dios no se puede guardar ni con la ayuda de Dios, yo le voy a decir una cosa. Si usted es inteligente, no escuche más a esa persona. Ese es un terreno peligroso. Aquí dice, mis queridos hermanos, que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Y aquí dice que la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Si esto no es verdad, entonces nos han mentido. Porque si no podemos dejar de pecar y ser libertados con la ayuda de nuestro Dios, entonces esa ley realmente es una ley injusta, que Dios la hizo para que no podamos guardarla. Sin embargo, miren esta otra cita, pequeñas, hay muchas verdades pequeñas. Todo el que cumpla por fe, fe significa creer en Dios, confiar en Él. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. ¿Lo cree? Punto. Escrito está. Se acabó. De toda palabra que sale de la boca de Dios, debemos de vivir. Aquí está. Es la palabra del Señor. Si eres adventista y crees, y hermano, la Biblia dice que Dios nos escribió para que no pecáramos. Pero si pecamos, tenemos a Cristo para que interceda por nosotros. Pero dice la palabra del Señor que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Que Él viene a buscar una iglesia sin arrugas, sin mancha. Ahora el problema está en nosotros, que no creemos. Cristo creía en su Padre. En ese momento de ayuno, Él le dijo a Satanás, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros aprendemos a vivir de esa manera, nosotros con su ayuda, mire que no estoy diciendo que yo solo, con la ayuda de Dios, podemos vivir una vida, dice aquí, y alcanzar un estado de impecabilidad antes de la caída. Si usted lo quiere creer, créalo. Si quiere discutir, no discuta conmigo, busque la cita. Eso dice la palabra del Señor, yo lo creo. Ah, pero es que me concentro en mí, me concentro en el pecado, es que no he podido. Confía en Dios, crea en Dios y dele la gloria a Dios. Esto es para la gloria de Dios, pero desde que el momento en que nos exaltamos a nosotros ya estamos en pecado. Esto es para la gloria y honra de Dios, por su poder, por su Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Y para terminar, si no estás convencido, quiero leerte la última cita que encontramos en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 220. Atravesando los siglos, encontramos que llegó el tiempo
cuando la ley de Dios debería revelarse de una manera inconfundible como la norma de la obediencia. Cristo vino para vindicar las sagradas exigencias de la ley. Vino a vivir una vida de obediencia a sus requerimientos y así probar la falsedad de la acusación hecha por Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Eso es lo que Satanás dijo, que esta ley era imposible de guardar. Se regocijó en el huerto del Edén cuando hizo pecar a nuestros primeros padres. Hizo que en el cielo una tercera parte desobedeciera a Dios. Así que el conflicto se ha desarrollado por muchos años, siglos, como lo hemos visto. Sin embargo, Cristo vino a esta tierra como ser humano para vivir una vida de obediencia y probar, dice aquí, que el hombre, ¿cuál hombre? Tú y yo podemos guardar la ley de Dios. Y si no te queda claro, mira, como hombre encaró la tentación y venció en el poder que Dios le dio. ¿Qué le dio el poder a Jesús para vencer? Dios. ¿Está ese poder disponible para ti y para mí? Dice aquí, al andar haciendo el bien, sanando a todos los que eran afligidos por Satanás, hizo claro a los hombres el carácter de su ley y la naturaleza de su servicio. Su vida atestigua que es posible que nosotros también obedezcamos la ley de Dios. Mis queridos hermanos, el ejemplo más grande que tenemos de obediencia es nuestro Señor Jesús. ¿Cómo Él logró esto? Porque dependía de su Padre. Tú quieres guardar la ley del Señor, gozarte en la ley del Señor. Mis queridos hermanos, vive en Cristo Jesús. Ten una relación con el Señor. Y entonces, con la ayuda de Dios, tú vas a poder guardar esa ley de amor que es el carácter del Señor. Mi querido hermano, esta lección es muy interesante. ¿Qué aprendimos en ella? Bueno, Dios no es el culpable del pecado ni del mal. Él todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. El conflicto lo empezó el que sembró la cizaña, Satanás, el enemigo de Dios. El pecado comenzó en el cielo y se trasladó aquí a la tierra cuando Adán y Eva decidieron obedecer y creerle a Satanás. Hemos visto que el conflicto gira en torno al carácter de Dios. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios justo? ¿Su ley es buena? ¿Es injusta? ¿Se puede guardar o no? ¿Es imposible? Hemos visto, mis queridos hermanos, citas donde se nos dice cómo el Señor venció y cómo nosotros también, si queremos guardar la ley que es justa, santa y buena, como es el carácter de Dios, solo hay una forma de hacerla: teniendo una relación con Cristo, muriendo al yo, como dijo el apóstol San Pablo, y vivir una vida en Cristo Jesús. Si Él mora en nosotros, haremos sus obras. Acuérdate de esto, sí, la gloria es para el Señor, no para mí. Yo no puedo solo y menos después de la caída, pero con Cristo, el apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelve a leer las citas, estúdiala y acuérdate del consejo. Cuando veas a alguien, no importa quién sea ni cuánta fama tenga, que diga que no se puede guardar la ley de Dios, ten cuidado. No sigas viendo eso. No te va a ayudar a estar en Cristo Jesús. Deseo que pases un feliz sábado, un feliz viernes y que esta lección, cuando la repases con tu clase, puedas realmente salir de ahí bendecido y puedas también compartir, ¿verdad? Esto que has aprendido aquí, si es que
he podido enseñarte algo con tu lección de escuela sabática. Mis queridos hermanos, si crees que de verdad, pues, esto puede ayudar aún a aquellos que no son de la iglesia a comprender el conflicto en que estamos y ayudarlo a entender la importancia de la ley, cómo comenzó todo este problema en el universo. Yo te pido que te inscribas a este canal, que lo compartas. Si tienes alguna pregunta, envíamela, algún comentario, te lo voy a agradecer. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.